Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema titulado Examen de fin de año. Este tema lo empecé el miércoles cuando nos reunimos todos juntos para despedir el año y toqué un poquitito algunos detalles de esta predicación. Pero ahora la voy a entregar completamente y quiero que prestemos atención porque el Señor me ha motivado a hablar de esto, porque como que queremos empezar con una nueva iniciativa, con una nueva fuerza. Lo que dijo aquel pastor de la iglesia de Filipinas, de Jeremías 29:11, que Dios tiene un pensamiento bueno para nosotros y tiene planes de progreso para la iglesia. Estos planes Dios los tiene y la bendición de Dios está ahí. Alguna vez pregunté, ¿quién detiene las bendiciones de Dios? Y muchas veces la respuesta es muy simple, es nosotros o nuestra falta de fidelidad para Dios detiene las bendiciones. El tema examen de fin de año, basado en 2 Corintios 13, les invito entonces a ponernos de pie y a leer el pasaje bíblico. Si no lo tiene usted, pues lo encontrará en su pantalla en este momento. 2 Corintios 13, del 5 al 14, dice de la siguiente manera: Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia estamos. Queremos darte gracias por esta palabra que nos has dado. Háblanos a través de ella y permite, Señor, que pueda hacer efecto en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Casi siempre al terminar un año y empezar un nuevo año, como este domingo empezamos, toma lugar en las predicaciones de diferentes pastores e iglesias, o sencillamente en la mente y el corazón de la gente, cómo uno ha calificado el año que pasó. Pensando yo cómo he de calificar el año que pasó, en este caso, yo puse aquí, bueno, pudiéramos calificarlo con un 8 o quizás como un 9. Mayormente uno dice del 1 al 10. El mejor es el número 10, lo peor es el número 1. Pero si es el número 8 o 9, pudiéramos decir entonces que el trabajo estuvo bueno. Yo tuve buen trabajo. Hubieron beneficios por causa del trabajo.
Gracias a Dios. Hubo una buena entrada económica. Les puedo decir que nunca pasé hambre. Nunca vimos nuestro refrigerador vacío. A lo mejor hubieron momentos de aprietos, pero la entrada económica estuvo suficientemente buena como para decir gracias, Señor, por tus provisiones todos los días. Nunca dejé de comer un plato ni dormir en una cama. Estuvo bueno el año porque hubieron buenas relaciones familiares. La relación familiar entre mi esposa y yo, mis hijos, mi suegra, mis padres en otro estado que se encuentran, mi familia en general, prácticamente fue perfecta. De esa forma lo catalogaría yo. A lo mejor hubieron algunos roces, pero esos roces, como dice la palabra de Dios, hierro con hierro se afila la espada. También puedo decir que tuvimos buen dinero para vacacionar. No tomé las vacaciones nunca y me gasté el dinero en las cuentas, pero estuvo la posibilidad. Hicimos algunas adquisiciones materiales por causa de que Dios lo proveyó. Pero ¿qué pasaría si la calificación cambiara de 5 a 6? Entonces pudiéramos decir, no todo estuvo extremadamente bueno, casi todo estuvo igual que siempre. El año pasado lo mismo ocurrió, del trabajo o de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y de vez en cuando pude a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría si el número fuera menos y la calificación fuera de 2 a 3? Casi todo anduvo mal. Piensen ustedes, enfermedades por doquier, toda la familia, todo el tiempo estuvimos enfermos, faltó dinero y sobró mucha deuda y hubo depresión, desánimo, estrés con todo el tiempo. Caí enfermo por causa del estrés. Me salieron sarpullidos en el cuerpo por la presión de la vida. Incluso tuve pérdidas económicas que no las pude recuperar. Esa sería una calificación baja. Pero ustedes notaron algo en todos esos ejemplos que les di. Todos tienen que ver con la vida, pero nada tiene que ver con tu vida personal, en particular y de forma espiritual. Todo tuvo que ver con el trabajo, con los logros, con las vacaciones, con el alcance, con el dinero, con lo que gasté, con lo que gané, pero no necesariamente la calificación con relación a ti mismo. Y ese es el punto de hoy. ¿Qué tipo de persona fuiste el año pasado? Y no quiero solamente que esta sea una retórica, algo que te deje pensar por el momento en que escuchas la predicación, sino que quiero que pienses en verdaderamente calificarte ante Dios. ¿Cómo te calificaría Dios a ti el año pasado? No cómo tú calificarías el año pasado en base a tus logros o pérdidas, sino en base a lo que Dios califica de ti con nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido si tienes. ¿Qué pensaría Dios de ti? ¿Y cuál sería la calificación? ¿Qué tipo de persona fuiste? ¿Qué hubieras hecho diferente el año pasado? ¿Qué hubieras hecho diferente? Porque alguien dijo en una oportunidad que la fórmula de un fracaso es hacer lo mismo todo el tiempo, esperando que haya una diferencia positiva. Ese es el significado o el concepto tonto, necio, de creer que va a haber un cambio positivo en tu vida, que vas a dejar de tomar licor, que vas a dejar de endrogarte, que vas a dejar de tener tantas deudas, que vas a dejar de ser tan carnal en tu forma de pensar y actuar.
Pero sin embargo, seguir haciendo lo mismo que te hace caer en ese hueco o en esas ataduras satánicas. Entonces es el concepto o la interpretación de querer cambiar el futuro sin cambiar tú primero. Y eso se puede tocar en muchas áreas. Dinero, asunto espiritual, relaciones humanas. ¿Qué hubieras querido hacer más el año pasado? ¿Y qué hubieras querido hacer menos? Por eso que la palabra del Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿Por qué la palabra de Dios nos llama a examinarnos? Y nos llama a que nos probemos a nosotros mismos. Por eso la palabra lo vuelve a repetir. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, lo que vamos a hacer dentro de unos minutos. Y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin darse cuenta de lo que significa esto. Morder un pedazo de pan, según Cristo, es morder el cuerpo de Cristo y hacerlo añicos. Beber la copa de vino, según Cristo Jesús, es el símbolo de tomar su propia sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, no por lo bueno que fuiste. Pruébate a sí mismo. Come así del pan y bebe de la copa, y el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe por las puras. Está llevando a cabo una tradición, un tradicionalismo, un evento simbólico, pero que no tiene nada que ver con tu corazón, sino que fue y sucedió hace muchos años. No te relacionas tú con la muerte de Jesús y lo que estás comiendo y tomando. No hay relación. Lo haces porque te enseñaron que se hacía en la escuela dominical, en las iglesias, y hasta otros le llaman la Eucaristía. Nosotros llamamos la Santa Cena. Hazte un análisis retrospectivo. La palabra retrospectivo significa poder mirarte a ti mismo interiormente. No mirar hacia afuera, sino mirar hacia ti, hacia tu persona, tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de proceder el año pasado. ¿Cuántas veces le fallaste a Dios y te llamas cristiano? Y tienes el propósito de ser más espiritual, pero como la expresión decía, el concepto necio es querer un cambio sin cambiar uno. Vamos entonces a hacer un autoexamen de tu relación con Dios. No con el pastor, no con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Cantábamos que dignificáramos a Jesús, de que lo pusiéramos a Él en una posición digna sobre todo lo demás. Todo lo que tú te puedas imaginar está súbdito a la posición divina de Jesús. Entonces es necesario hacer un autorrepaso de tu caminar con Cristo del año pasado para que este año puedas arreglar y enderezar tus pasos. Tenemos entonces que hacer una autoevaluación de nuestra vida espiritual. Porque vida espiritual no es predicar desde aquí. Vida espiritual no es tocar, como el joven tocó hoy, bellísimo, los tambores. El hermano José con el bajo, que yo me sorprendía lo que hacía. Me recuerdo todavía que el hermano José me decía la primera vez, no, pastor, hace tiempo no he tocado el bajo, no. Y yo seguí insistiendo que pudiera entrar. Y la sorpresa que nos dio. Las jóvenes como cantaban. Uziel como tocaba atrás.
y la nueva adquisición de piano con nuestro hermano Javier López, que se escuchaban las teclas cuando salían resonante. Y por supuesto, Lucas con su guitarra y su voz. Nada de eso es espiritualidad. Qué bonito sonaba, pero nada de eso es espiritualidad. Eso es utilizar los dones que Dios nos ha dado. La palabra del Señor entonces nos manda a hacer un autoinventario de nuestro progreso de fe en esta vida, en esta tierra y definitivamente en esta iglesia, donde el Señor te ha puesto a utilizar tus dones para el engrandecimiento de Él. Gloria a Dios por ese amén. Para la dignificación de Cristo Jesús, de que todos tus miembros dignifiquen a Dios. No solamente en un momento de 1 hora y media en la iglesia, sino a través de toda nuestra vida. Él quiere que nos examinemos continuamente. Y la pregunta es, ¿por qué debo examinarme a mí mismo? ¿Por qué? Pues la palabra de Dios nos da indicios para ver si no estoy engañándome a mí mismo. Porque muchos llegarán al cielo diciendo, Señor, no hicimos esto, no hicimos este otro. Y la respuesta de Dios va a ser, apártate de mí, pecador, yo no te conozco. Porque la palabra conocer a Dios bíblicamente significa intimidad. Bíblicamente la palabra conocer a Dios significa estar en intimidad. Bíblicamente, no estoy equivocado, así es. Dios quiere que tú tengas intimidad con Él. Él quiere vivir en ti y que tú vivas en Él. No que estemos en términos medios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca tuve esa relación íntima contigo. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque es necesario que todos nosotros, dice 2 de Corintios 5:10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, implicando de que vamos a tener que dar una cuenta ante Dios, aún por las cosas buenas que hicimos. Imagínese por las malas. La palabra del Señor continúa diciendo, y si sobre el fundamento de Cristo alguno edificare oro, edificare plata, edificare piedras preciosas, o madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cuál ha sido tu obra ante Dios de oro? El oro con el fuego se purifica. Pero si tu obra fue de madera, de heno o de hojarasca, se quema. Cuando Dios presente el fuego en tu vida, problemas, enfermedades, grandes dificultades, son pruebas de fuego. ¿Van a hacerte purificarte más o van a quemarte más? El fuego tiene esas dos facultades, purificarte o destruirte. ¿Cuál de las dos vas a experimentar tú? La obra de cada uno se hará manifiesta. Y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese es el amor de Dios. Si tu obra fue de hojarasca o de madera, se va a quemar, pero Dios en su misericordia te va a salvar. Porque
dependiendo de la obra que tú hagas en esta tierra, las bendiciones las vas a tener. Y la palabra del Señor nos dice claramente que el oro, la plata y las piedras preciosas pasan la prueba de fuego, pero la madera, el heno y el hojarasca se queman con la prueba. Y el hermano se va de la iglesia. No resistió. Se fue al mundo. No resistió. Estaba hecho de madera, de heno o de hojarasca. No de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No pasa la prueba. Por eso la palabra nos repite: examínate, pruébate, pregúntate. ¿Impacté a otros con mi buen testimonio el año pasado? Si no, prepárate para este año. Pregúntate: ¿di mal testimonio o buen testimonio? ¿Engrandecí el nombre de Dios o lo pisoteé con mi liviandad? ¿Actué con pureza de pensamiento o fui más carnal que espiritual? Pregúntate. Pregúntate, porque al preguntarte, tú te pones en relieve tu actitud, tu espiritualidad, que tan orgulloso te sientes. Hazte entonces ese autoexamen que nos ayudará a reconocer si necesitamos ayuda. Identificar dónde necesitamos la ayuda en particular. A lo mejor un hermano necesita ayuda en el área de las finanzas, todo el tiempo gastando lo que no tiene, endeudándose todo el tiempo. A lo mejor necesita ayuda espiritual en esa área. Otro a lo mejor necesita en el área de la pornografía, todo el tiempo mirando pornografía y esperando un cambio ante Dios, y no va a poder. Examínate, te dice el Espíritu de Dios. Examina tu fidelidad a la iglesia. Examínate si has dado los diezmos a Dios. No, yo no trabajo, yo no doy diezmos. Entonces, ¿cómo comes? Examina si has querido o has sentido de parte del Espíritu Santo dar algo para el propósito de nuestra iglesia, comprarnos un templo, pero has retenido tu bendición. Y Dios eventualmente te la va a quitar de alguna forma u otra. Examínate. Haz entonces un examen para identificar y para poder aplicar el remedio de la palabra de Dios. Reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que estamos en rojo en ese aspecto espiritual. Reconocer que no lo hemos alcanzado aunque lo hemos intentado tantas veces. Reconocer que solos no podemos y que siempre reprobamos y volvemos a caer en la misma o por causa de la misma piedra al mismo hueco de siempre. Y la palabra de Dios nos dice: siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque son corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe. Tenemos que identificar dónde es que necesitamos la ayuda. Si yo tuviera que identificar mi propia debilidad, yo diría francamente de que soy relativamente flojo, de que necesito más esforzarme en la lectura, en la oración, en la meditación. Esa es mi lucha personal. Y los demás pudieran ser cosas que el Señor tiene que trabajar en todos. Pero identificarlo es lo correcto. ¿Qué debilidad afectó tu progreso espiritual el año pasado? ¿Qué pecado ejerció más control en tu vida? ¿Qué pecado influenció más en tu mente? ¿Qué cosa te apartó más de Dios? ¿Saben por qué? Porque no hay cosa creada, dice la Biblia, que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando hablamos de la aplicación es la disciplina bíblica. Ir a escuchar la palabra de Dios aunque no quiera. ¿A quién le haces caso? ¿A tu carne o a tu espíritu?
Tu espíritu te dice, busca de Dios. Tu carne te dice, una copa más te brindo al despedirnos. Sí. ¿Cuántas copas se levantaron para despedir este año? Pero ¿cuántas rodillas se arrodillaron para despedir este año? Y doy gracias a Dios por los hermanos que estuvimos aquí. Los conté rápidamente, habían como cerca de 40 hermanos, 40 o 41 hermanos arrodillados, orando por exactamente 40 minutos. Aplicar el remedio a mi problema espiritual. Cambiar la dirección moral de mi vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacer sabias y honrosas resoluciones. Aprender de nuestros propios errores. Y por supuesto, arrepentirme. Confesar a Dios continuamente mi pecado y ser renovado. Y la palabra del Señor nos dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Mucho trabajo tenemos este año. Y el Señor espera mucho de ti y de mí para un crecimiento espiritual, no para una continuidad carnal. Que el Señor te bendiga, hermano.